Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy de biología. Recuerden que hemos venido hablando sobre histología y fisiología vegetal. Recuerden que hablamos de la organización pluricelular y decíamos en este caso que las células eucariotas tienen órganos que actúan como compartimentos dentro de la célula. Y recuerden que decíamos que en estos se desarrollan funciones específicas. Hablábamos de Decíamos que para desarrollar funciones muy variadas y específicas deberían aumentar la cantidad y el tiempo y el tipo de compartimentos, ¿no? Recuerden que decíamos que así formarían un organismo. Recuerden que se forman los seres pluricelulares que presentan en este caso ciertas ventajas respecto a los unicelulares. Tal vez alguien se acuerda las ventajas que representaban los pluricelulares de los unicelulares. Recuerden que los pluricelulares, como mencionaba, presentaban ciertas ventajas respecto a los policelulares. Recuerden que los pluricelulares tienen mayor independencia del medio exterior. Los unicelulares, en este caso, se ven muy afectados por cualquier cambio que sucede en su entorno. En cambio, los pluricelulares, en este caso, al tener muchas células, pues no tienen independencia, en este caso, con el medio exterior. También existe otra ventaja que es la posibilidad de desarrollar funciones más complejas. En los seres unicelulares, su célula realiza las funciones vitales propias de esta. Y recuerden que son las mismas que desarrolla el individuo. En cambio, en en los pluricelulares, que obviamente es un organismo complejo como el ser humano, y ahí podemos observar diferentes fuentes y niveles de organización celular. Recuerden que también vimos los niveles y decíamos que en este caso nosotros tenemos los niveles de organización y decíamos que la organización pluricelular estricta es propia de una gran diversidad de organismos y se caracteriza por la presencia de un medio interno, en este caso distinto del exterior, y distintos tipos de células que a lo largo, obviamente, de procesos evolutivos adquieren funciones especializadas. Recuerden que los pluricelulares, debido a que tienen niveles, obviamente, como mencionó, tienen el nivel tisular, que coloqué en este caso ejemplos aquí, ¿no? El nivel tisular, el nivel celular, el nivel de órgano y el nivel de aparato o sistema en este caso. Tenemos varios niveles en este caso de organización pluricelular. En este caso el nivel tisular, el nivel celular, el nivel de órgano y el nivel de aparato o sistema. También decíamos que teníamos el medio interno y hablábamos el medio interno y decíamos que es un conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. Las células en este caso realizan todos los intercambios que necesitan en él.
En las plantas superiores, el medio interno está formado por la savia bruta y la savia elaborada. Recuerden que decimos que circula por la planta transportando agua, sales minerales y los productos de las fotosíntesis, en este caso, ¿no? Hablábamos que en los animales acuáticos que tienen organización simple, el medio interno es a menudo agua del exterior del cuerpo. En lo más complejo, en este caso y de mayor tamaño, como en los animales terrestres, el medio interno mantiene una composición distinta de la del medio exterior. Como componentes del medio interno, recuerden que distinguíamos dos, el líquido circulante y el líquido intersticial. Decíamos que el líquido circulante comunica entre sí a todas las células y poníamos el ejemplo de la hemolinfa, ¿no? De la sangre también y de la linfa. Y como líquido circundante, en este caso tenemos, como menciono, a la hemoglobina, la sangre y a la linfa. Y como líquido intersticial, en cambio, en el que vive inmersas en las células, ¿no? El líquido intersticial en el que viven inmersas las células. Colocamos otro ejemplo y decimos que en los invertebrados el líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa y tiene un componente líquido como, en este caso, pigmentos que se les llama respiratorios disueltos. En los vertebrados, el líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa, mencionaba, ¿no? En cambio, en los invertebrados, el líquido circulante constituye un sistema doble. Hay un sistema circulatorio que transporta sangre y un sistema complementario que conduce, en este caso, la linfa. Recuerden que también decíamos que la sangre está compuesta por plasma. Recuerden que el plasma decíamos que es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. En cuanto a las diversas sustancias disueltas, decíamos que eran los glúcidos, los lípidos, los péptidos, que podía ser también el potasio y el calcio, ¿no? En cuanto a la sangre. Miren, teníamos aquí el líquido circulante y el líquido intersticial. Hablábamos de la sangre, recuerden. Y también en este caso hablábamos de la linfa. La linfa, nosotros decíamos que es el líquido de composición similar al plasma, que contiene sustancias y células especializadas en la defensa del organismo, en este caso como los linfocitos. El líquido intersticial de composición similar al plasma rodea a las células de la mayoría de los tejidos, con los cuales se intercambian sustancias, ¿no? Recuerden que posteriormente a eso se reabsorbe y vuelve a la sangre y a la linfa. También hablábamos del sistema circulatorio sanguíneo y el linfático. Recuerden que decíamos que permite llevar a las células las sustancias que éstas deben utilizar. Recuerden que en todos los seres pluricelulares el medio interno se mantiene en unas condiciones físicas y químicas relativamente constantes. El mantenimiento, en este caso, del equilibrio del medio y del medio interno, en este caso, recibe el nombre de homeostasis. Después, en este caso, veíamos los mecanismos, ¿no? Hablábamos de los mecanismos y decíamos que permiten, que los que permitían en este caso la homeostasis eran la insulina y el glucagón, ¿no? Recuerden que decíamos que son hormonas antagónicas. Tal vez alguien se acuerda qué quería decir antagónicas.
Recuerden que antagónicas quería decir en este caso que ejercen funciones opuestas. Recuerden que estas funciones opuestas es necesario para mantener los niveles de glucosa en la sangre estables. Recuerden que ambas hormonas decíamos que son sintetizadas en el páncreas y decíamos que ahí se encuentran las células alfa y las células beta, ¿no? Recuerden, en este caso hablábamos de ello. Y finalmente hablábamos de la presencia de distintos tipos de células y nos referíamos a la morfología y decíamos, recuerden que la morfología de las siguientes células, que pueden en este caso formar parte de un mismo organismo, es muy variada y está relacionada con la función que desempeña. Así, los espermatozoides tienen una estructura adaptada al movimiento. En cambio, la morfología de las células ciliadas ofrece la máxima superficie de intercambio, en este caso posible, ¿no? Los adipocitos, recuerden que hablábamos que han simplificado su estructura para contener una vacuola de reserva de gran volumen. Y la morfología de las neuronas están adaptadas a tener numerosas conexiones con otras células. Dicho esto, vamos a hablar ahora de el desarrollo embrionario y la diferenciación celular. El desarrollo embrionario, en este caso, es el proceso por el cual, a partir de una sola célula inicial, se constituye un organismo pluricelular completo. Repito en este caso, el desarrollo embrionario es el proceso por el cual, a partir de una sola célula inicial, se constituye un organismo pluricelular completo. Recuerden que todas las células de un organismo pluricelular derivan por mitosis. Esto quiere decir que de una sola célula original. Recuerden que durante este desarrollo se producen la multiplicación y la diferenciación celular, es decir, la aparición de distintos tipos de células que presentan diferencias morfológicas y de funcionamientos que irán constituyendo los distintos tipos de tejidos, órganos y aparatos o sistemas. Este proceso es muy diferente según se trate de vegetales o de animales, ¿no? Recuerden que el desarrollo embrionario, en este caso, nosotros decimos que obviamente es muy diferente según se trate de vegetales o de animales. Vamos a hablar en cuanto a los vegetales, ¿no? En este caso vamos a hablar del desarrollo embrionario en las angiospermas. Voy a colocar en este caso un ejemplo, ¿no? Los espermatocitos son las plantas más numerosas de la Tierra y se clasifican en gimnospermas y angiospermas. En las plantas con flor o angiospermas, recuerden, después de la fecundación se forma la semilla. Recuerden que la semilla está formada por el embrión encargado de originar la nueva planta. El endospermo, en este caso, que obviamente es el tejido que nutre al embrión durante el proceso de la germinación, y por otras, en este caso, capas protectoras de todo el conjunto. Estas normalmente están endurecidas, ¿no? Y a estas endurecidas las llamamos testa. En el caso de las plantas dicotiledóneas, además de la radícula o la pluma, en el embrión también puede distinguirse los cotiledones. Estos son unas hojas modificadas denominadas primordiales, que sirven para alimentar a la plántula una vez, en este caso, ha germinado hasta que dispone
de verdaderas hojas que puedan realizar la fotosíntesis. Miren, he colocado en este caso una fotito de cómo es el proceso, ¿no? Recuerden, recuerden que en este caso las angiospermas y las gimnospermas, las angiospermas son con flor y las gimnospermas sin flor, ¿no? Recuerden que después de la fecundación de las angiospermas se forma la semilla. También recuerden que en el caso de las dicotiledóneas, además de la radícula y de la plúmula, que en este caso tengo aquí mi plúmula y aquí mi radícula, en el embrión también pueden distinguirse los cotiledones, que en este caso, miren, aquí están mis cotiledones, son como estos dos churitos. Aquí está mi primer cotiledón y aquí mi segundo. Son estos dos churitos, ¿no? Recuerden obviamente que estos tejidos constituyen las partes de un embrión. Recuerden que durante la germinación, a partir obviamente del embrión, se desarrolla una plantita adulta. Recuerden que también los meristemas primarios son tejidos especializados en el crecimiento de la planta. Posteriormente, se diferenciarán en este caso en otros tipos de tejidos. Los tejidos vasculares tienen la misión de conducir la savia y los tejidos epidérmicos forman la cubierta externa y protectora de la planta. Estos tejidos constituyen las partes de un embrión y durante la germinación, recuerden que esta es a partir del embrión, se desarrolla ya la planta adulta, como menciono. Vamos ahora a hablar de los tejidos vegetales. Listo. En este caso hablamos de los tejidos vegetales, ¿no? El reino vegetal, en este caso, distinguimos dos grandes modelos estructurales. Los talófitos, que están constituidos por un talo, es decir, una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos. Poseen un órgano de fijación, que es el rizoide. También poseen un órgano de sostén, que se llama cauloide, y un piloide, en este caso que tiene una estructura laminar fotosintética.
que recuerda en este caso a las hojas. Las algas, los musgos y las hepáticas en este caso son talófilos, ¿no? Son ejemplos. Las algas, los musgos y las hepáticas. Continuamos. Seguimos con los cormófitos. Recuerden que los cormófitos, en cambio, están constituidos por un corno. El corno es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos. Órganos en este caso como la raíz, el tallo y las hojas. Los espermatocitos en este caso son cormófitos.
Recuerden que son espermatocitos o plantas con semilla. Se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. Recuerden, en este caso tenemos dos grandes modelos estructurales. Tenemos a los talófitos y tenemos a los cormófitos. En cuanto a los talófitos, están constituidos por un talo, es decir, una masa de células. Recuerden que son indiferenciadas y recuerden que no distinguimos tejidos. Poseen un órgano de fijación que se llama rizoide, un órgano de sostén que es el coloide y el filoide. Y recuerden que tienen una estructura laminar fotosintética, que recuerda a las hojas, las algas, los bulbos y las hepáticas, que son talófitos, ¿no? Recuerden que los cormófitos están constituidos por un cormo, que es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo y las hojas. ¿Cuáles órganos en este caso decíamos que son de los vegetales llamados cormófitos? ¿Quién me dice? Decimos en este caso que los órganos son la raíz, el tallo y las hojas. Ya listo, seguimos entonces. Decimos que los espermatofitos o plantas con semilla se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. En este caso, las angiospermas son las que tienen flor o no. Me responde.
Recuerden que las angiospermas son las que tienen flores, ¿no? Listo. Como menciono, tenemos dos modelos estructurales. En el reino vegetal, ¿quién me dice los dos grandes modelos estructurales? Recuerden que los distinguimos dos grandes modelos, los talófitos y los cormófitos. En este caso, estos son los dos grandes modelos estructurales. Los talófitos, que recuerden que estaban constituidos por un talo, que quería decir que es una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos. Los cormófitos, distinguidos por un cormo, en cambio, es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos. Decíamos que los órganos eran la raíz, el tallo y las hojas. Listo. Esto sería todo por el día de hoy. Voy a colocarles el video y también la tarea, ¿no? Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche.